Antes de comenzar, quiero darle las gracias al comité organizador por la invitación. Este año les pude cumplir en el buen sentido de la palabra, porque en años anteriores, por compromiso de estar en otras ciudades o estar en alguna capacitación, no había podido hacerlo en los últimos 2 años. Y de paso quiero agradecerles también a ustedes por su asistencia y por su resistencia de ayer a hoy en este magno evento que es de gran importancia para nosotros los unilibristas. Vamos a hablar de los siguientes 25 o 30 minutos sobre un tema realmente de importancia y que de pronto es conocido por muchos de ustedes en relación a los biomarcadores en las enfermedades reumáticas. Ok. Gracias. Bueno, entonces, tenemos que los biomarcadores se han investigado desde hace mucho tiempo en relación a la enfermedad reumática y no siempre han dado unos resultados relevantes. Si ustedes han puesto cuidado, nosotros los reumatólogos generalmente tenemos los criterios de clasificación para cada una de las enfermedades y esos son de una gran ayuda diagnóstica. Entonces, estamos tratando en el diario vivir o en el diario de la práctica médica buscar unos biomarcadores que nos digan o que nos ayuden para hacer un diagnóstico de certeza o de confianza. Entonces, hemos investigado múltiples biomarcadores, de los cuales tenemos algunos solubles en sangre, orina, líquido sinovial o en el tejido sinovial, diferentes naturaleza, autoanticuerpos, marcadores genéticos, etcétera, o medidas de desenlace, marcadores de diagnóstico y pronóstico. ¿Qué necesitamos nosotros saber? O ustedes, ¿qué necesitan saber? Que estos biomarcadores sean exactos, sean discriminativos, que se puedan reproducir en diferentes partes, que haya factibilidad para hacerlo, que tengan un estándar internacional, que así como lo hacemos aquí en Barranquilla, lo podamos hacer en diferentes ciudades del mundo, que sea estable, que sea significativo o representante en un resultado y que sea independiente de otros factores. Con esa breve introducción vamos a hablar de las enfermedades autoinmunes, que es un grupo de enfermedades de las más importantes que nosotros tenemos. Entonces, tenemos los autoanticuerpos en la enfermedad reumática autoinmune sistémica y tenemos los de artritis reumatoidea. En la artritis reumatoidea, ¿cuáles son los principales marcadores? Factor reumatoide, anticuerpos anticitrulinado y los anticuerpos anticitrulina. De esto más adelante le voy a ampliar. Y tenemos de las diferentes enfermedades autoinmunes, como es el lupus eritematoso sistémico, que ustedes saben muy bien, tenemos el anti-DNA nativo, los otros antinucleares como anti-SM, anti-RNP, anti-RO, anti-LA y los anticuerpos antifosfolípidos. Hay marcadores para todo. Seguimos con polidermatomiositis, los anticitotasa y los anticuerpos asociados a neoplasia y otros específicos de polimiositis. Para la esclerodermia, anti-isofosferasa, o sea el CL70, anticentrómero, enfermedad mixta del tejido conectivo, anti-R1P. Síndrome de Sjögren, anti-RO y anti-LA. Vasculitis, anticuerpo anticitoplasma. Síndromes antifosfolípidos, anticardiolipina, anticoagulante lúpico, antibeta-2-glicoproteína 1. Entonces, estos marcadores, ¿cómo lo vamos a usar? Tenemos, por ejemplo, en los criterios de lupus, que fueron revisados en el 2012 y que debe ser conocido por todos ustedes, tenemos en la parte inmunológica diferentes marcadores, lo podemos hacer así, y tenemos los antinucleares, los anti-DNA, los anti-SM, los antifosfolípidos, que puede ser cualquiera, anticoagulante lúpico, BDRL falso positivo, anticardiolipina tipo IgG e IgM y antibeta-glicoproteína 1. El complemento y la prueba de Kuhn positiva.
Importante que ustedes dentro de un tiempo, por no decir desde ya, van a recibir los informes de los anticuerpos antinucleares de manera estandarizada. En el último consenso internacional que se hizo el año pasado en Brasil, a mediados de año, ya se estandarizó que el anticuerpo 1 es el patrón homogéneo, el anticuerpo 2 es un patrón moteado, el anticuerpo 3 es un patrón moteado fino, el anticuerpo 8 va a ser nucleolar. O sea que de un tiempo para acá ya se va a hacer la estandarización o ya está la estandarización. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para estudio de los anticuerpos antinucleares? Y de paso les recuerdo, los anticuerpos antinucleares son todos aquellos que pueden estar contra el núcleo, que nosotros tomamos como referencia muchas veces los anticuerpos antinucleares como tal, pero tienen que saber que está el anti-DNA, el RNP, todos aquellos que son también anticuerpos antinucleares. Entonces, ¿cuál es una indicación absoluta en una enfermedad autoinmune? Cuando tenemos síntomas de diferentes enfermedades, como lupus, esclerodermia, enfermedad mitral tejido conectivo, poliomielitis, síndrome de Sjögren y o artritis reumatoidea. Siempre que tengamos un cuadro clínico que nos esté indicando que el paciente tiene una colagenosis, tenemos que mandar los anticuerpos antinucleares. Importante, ¿sí? No mandarlo por mandarlo, sino cuando estemos sospechando de una colagenopatía, hay que mandar los anticuerpos antinucleares. Y lo vamos a ver que muchas veces lo podemos enviar en base a lo que el paciente tenga predominio. Si el paciente tiene eritema malar, si estamos pensando en un lupus discoide o en un lupus cutáneo sutagudo o una fotosensibilidad, hay que mandarlos. Si el paciente tiene elementos de esclerodermia, esclerodactilia, fenómeno de Raynaud, edema de los dedos de la mano sin otra explicación, hay que mandárselos. Si el paciente tiene pápula de Groton, heliotropo, pensando en una polimiositis, hay que mandarlo. Si el paciente tiene nódulo reumatoideo o falta de saliva o falta de lágrimas, hay que mandarlos. Esto no hay duda en que hay que enviarlo, pero hay otras relativas que también nos pueden ayudar a llegar al diagnóstico, como es una oligoartritis o una poliartritis no erosiva, úlceras orales, pérdida del cabello, alopecia, lesiones de piel, proteinuria, alteración en el sedimento renal, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene un síndrome nefrótico y estamos pensando que puede ser secundario una colagenosis, hay que mandarlo. Y así sucesivamente, leucopenia, trombocitopenia, que no estén relacionadas con fármacos o trombosis, telangiectasia, artralgia, debilidad muscular, mialgia, enzimas musculares aumentadas, hay que mandarlos. Serostomía, rigidez matutina, hay que mandarlo. Entonces tenemos indicaciones absolutas y relativas. Este es un cuadro o una tabla o una figura que muchos de los residentes que de pronto fueron mis alumnos conocieron. Aquí la referencia se me borró, no sé qué pasó, pero esto lo vengo diciendo del año 2008-2009 que salió este artículo. Y este artículo nos indica que si nosotros tenemos un paciente que estamos sospechando una enfermedad del colágeno, le mandamos inicialmente los antinucleares. Si los antinucleares dan negativo, hay que reconsiderar el diagnóstico de colagenosis. Pero si da un título bajo y hay poca sospecha clínica, reconsiderar el diagnóstico, pero si tenemos una sintomatología alta de una sospecha clínica, hay que enviar todos los demás exámenes, que vienen siendo lo que les quiero dejar en la tarde de hoy, los marcadores. Pero si los antinucleares salen positivos, igual, por esta vía tenemos que ver el compromiso que tiene y ver qué marcadores vamos. Si estamos pensando en un lupus, por el compromiso cutáneo, articular, etcétera,
el marcador principal son los anti-DNA de doble cadena. Sospecha de lupus, anti-DNA de doble cadena es el que hay que enviar. Hay otros marcadores que dan positivo, como es el anti-RNP, anti-S y anti-RO. Ahora les comento brevemente cuándo enviamos eso. Si estamos pensando en una enfermedad mixta del tejido conectivo, el anti-RNP. Si estamos pensando en polidermatomiositis, los antisintetasa. En una esclerodermia, los anti-CL70 o anticentrómeros. Y un síndrome de Sjögren, anti-RO y anti-LA. Comenzando de abajo hacia arriba, los anti-RO y anti-LA, marcador de Sjögren. Anti-CL70, marcador de esclerodermia generalizada. Anticentrómero positivo, marcador de esclerodermia localizada. Polimiositis, los antisintetasas y enfermedad mixta anti-RNP son los marcadores de cada una de las enfermedades. Pero si estamos sospechando que un paciente tiene un lupus y los anti-DNA dan negativo, tenemos que enviar estos tres marcadores: anti-RNP, anti-SM y anti-RO. Si cualquiera de estos tres da positivo, es diagnóstico de lupus o nos ayuda a diagnosticar un lupus, en ausencia de síntomas de las otras enfermedades. ¿Estamos? Si el paciente tiene manifestaciones de estas enfermedades, estos son los marcadores. Pero si tenemos un lupus con anti-DNA negativo, los otros marcadores que debemos enviar son estos tres. Si da positivo, es diagnóstico de lupus. Y recordarle que para el lupus, además de los marcadores anti-DNA que están elevados, el otro elemento clave de ayuda diagnóstica es el complemento C3 y C4 bajos. Siempre que tenemos un lupus, tenemos que pensar si tiene un síndrome antifosfolípido asociado o viceversa. Si tenemos un síndrome antifosfolípido, ver si tiene un lupus asociado. Son primos hermanos, van cogiditos de las manos, pero se pueden ver independientemente. Entonces, si estamos pensando en un síndrome antifosfolípido, desde el punto de vista de los marcadores, tenemos el BDRL falso positivo. Ustedes saben muy bien, por microbiología de quinto semestre, que cuando hacemos la prueba del BRL, el antídoto del BRL es una combinación de lecitina, colesterol y cardiolipina. Si nos da positivo, es un falso positivo, ¿sí?, porque nos está detectando la cardiolipina. Y nos sirve como una prueba indirecta para seguir estudiando este paciente con antifosfolípidos. Los otros que tenemos es el anticoagulante lúpico, es el otro examen que nos va a ayudar para llegar al diagnóstico, y los anticuerpos anticardiolipina, que son IgE e IgM. Si todo esto está negativo, el marcador que debemos enviar que nos confirma el diagnóstico es la beta-2 glicoproteína 1. Esto ha ido variando en relación al antifosfolípido, y en los últimos criterios ya debemos enviar todos estos marcadores de entrada. O sea, un BDRL, anticoagulante lúpico, anticardiolipina y beta-2 glicoproteína. Ojo, siempre que tengamos sospecha de una enfermedad, porque nosotros no hacemos diagnóstico con pruebas de laboratorio, la clínica es clave. Y la segunda parte de esta charla es sobre los marcadores en artritis reumatoidea. Este es un paciente con una artritis reumatoidea temprana y este es un paciente con una artritis reumatoidea establecida. Son dos nuevos conceptos que estamos comentando desde hace varios años. La artritis reumatoidea temprana, la que tiene menor de 1 año, y artritis reumatoidea establecida, la que tiene mayor de 1 año. Entonces nosotros queremos que no nos lleguen aquí es donde nosotros queremos que se nos quede. Para eso es importante que ustedes conozcan la evolución de la enfermedad, ¿sí?, que queremos detectarla acá con los factores genéticos, los diferentes factores ambientales del sistema inmune. Para nosotros sería muy importante poder detectar aquí la enfermedad. Y ustedes saben muy bien, igual que yo, que ya hay una serie de marcadores, tanto para la artritis reumatoidea como para el lupus,
que se pueden encontrar aún con 9 años antes de que se manifieste la enfermedad. Y hay un estudio que debe ser conocido por todos ustedes, que hicieron en Estados Unidos, en el Hospital de Veteranos, en el cual todos los que llegaron le sacaron sangre y la guardaron. Después de 10, 15 años, comenzaron a estudiar por grupos. Entonces, vieron los pacientes que tenían colagenopatía o los pacientes que tenían artritis reumatoidea y le hicieron exámenes. ¿Con qué sorpresa? Que encontraron que 10 años antes ya había marcadores para los pacientes que tenían lupus, habían anti-DNA antinucleares. Para los pacientes que tenían artritis reumatoidea, encontraron el factor reumatoideo. Y en los últimos estudios posteriores han encontrado que la anticitrulina también se encuentra con mucho tiempo de anterioridad, 2, 3, 4, 5 años. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos saber? Que estos pacientes, ya sea para enfermedades autoinmunes o para la artritis reumatoidea, que encontramos estos hallazgos de estos laboratorios positivos en valores significativos, no hacerle mayor intervención, sino seguimiento. Lógico, si tienen síntomas, pues ya nos guía hacia el diagnóstico de la enfermedad, pero si están asintomáticos, hay que hacerle un seguimiento mucho más cercano. Entonces, es importante tratar de detectar en los primeros estadios, acá donde hay síntomas, para hacer el diagnóstico de la enfermedad y no esperar las últimas fases cuando ya el paciente está anquilosado. Este es una diapositiva que más o menos lo mismo lo anterior, para indicarles que la autoinmunidad es lo primero que se da. El paciente está completamente asintomático, luego viene el proceso inflamatorio o sinovitis, ¿sí?, en el cual podemos hacer el diagnóstico de artritis indiferenciada, que es otro concepto relativamente nuevo, cuando no determinamos o no tenemos la claridad para decir que tiene una artritis reumatoidea, hablamos de artritis indiferenciada, pero ya cuando a este paciente se le aplican los criterios de clasificación diagnóstica o haya lesiones de erosión, ya hablamos del diagnóstico. Pero nosotros lo que queremos es detectar el paciente antes de que llegue esto, que sería lo ideal. Y la evolución, la artritis establecida, el daño progresivo articular, la destrucción articular, la discapacidad, y se torna una artritis progresiva. Entonces, ¿qué es lo que queremos con estos marcadores? Que no pase de aquí, no pase de la artritis diferenciada, que cuando tengamos una sinusitis lo logramos hacer. La genética es muy importante, sobre todo los antígenos HLA del grupo DR4, DR1 y sus variables. Esto no se hace de rutina, esto se hace cuando tenemos estudios con relación a la artritis reumatoidea, pero lo que sí nosotros hacemos diariamente son los anticuerpos factor reumatoideo y anticitrulina. Estos son unos nuevos anticuerpos que al final les voy a hablar, los anticarbamelipados, ¿sí?, y los marcadores inflamatorios que ustedes conocen muy bien, sobre todo la BCG, la proteína C reactiva, y las citoquinas, interleuquinas 6, 8, 15, etcétera, que se ven en la enfermedad. Entonces, importante los reactantes de fase aguda, proteína C reactiva, BCG, el amiloide, el suero de amiloide A, ¿sí? Hay diferentes estudios que nos están indicando la correlación de los aumentos de la proteína C reactiva con la actividad de la enfermedad, los daños radiológicos y el daño progresivo, ¿sí? Importante saber que el factor reumatoideo tiene una sensibilidad del 69% y una especificidad del 75%, entonces nos deja muchos pacientes por fuera. Por eso la importancia de una década o más para acá de los anticitrulinas, que son marcadores de actividad y de pronóstico. Ojo, cuando hay erosiones, manifestaciones extraarticulares. Esta es una diapositiva igual o parecida a la primera, en la cual la traigo para comentarle que aquí entran al inicio de la enfermedad diferentes factores. Aquí, por ejemplo, el cigarrillo, etcétera, los fenotipos. Entonces, si nosotros determinamos inicialmente la enfermedad, si es anticitrulina positivo o anticitrulina negativo,
ya es un marcador de severidad, de pronóstico, no de seguimiento. De seguimiento a veces de proteína C reactiva. Pero ¿cuál es la importancia de saber si es anticitrulina positivo? Que está demostrado que estos pacientes tienen más destrucción a nivel de las articulaciones. Entonces, con estos pacientes tenemos que tener más cuidado y tenemos que ser más agresivos en el tratamiento. A diferencia de los anticistrulinas negativos, que la distribución que van a tener es menor. Entonces, los anticitrulina son de gran importancia. ¿Por qué? Porque fíjense, tienen una especificidad que llega hasta el 99% y una sensibilidad hasta el 89%. O sea, son más sensibles y más específicos que el factor reumatoideo. Entonces, viene la importancia de que este examen hay que hacerlo porque es un marcador de la enfermedad en todo paciente que estemos sospechando una artritis reumatoidea. Entonces, es importante porque tiene una sensibilidad y una especificidad. Lo otro, bueno, pensé que venía algo que, sumado la presencia del factor reumatoideo con los anticitrulinas positivos, esto dan una especificidad prácticamente del 100%. De pronto en alguna otra se los digo. Este es un estudio que le quería comentar lo que le había hablado anteriormente de las anticitrulinas, ¿sí? En el cual de 318 pacientes con artritis diferenciada se le hizo el seguimiento. Los que tenían anti-CCP positivo terminaron el 93% siendo una artritis reumatoidea. A diferencia de lo que eran anticitrulina negativo, solamente un 25%. Entonces, es una prueba que nos sirve para dos cosas. Una, para diagnóstico precoz. Ante una artritis indiferenciada, tiene anticitulina positivo, diagnóstico de artritis reumatoidea. Y nos sirve de pronóstico. Es tan así la importancia de estos biomarcadores que en el 2010 el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea de Reumatología, dentro de estos nuevos criterios, ¿sí?, pusieron como marcadores antifactor reumatoideo y anti-CCP y la BCE y la proteína C reactiva. O sea, le dieron un puntaje dentro de los criterios diagnósticos. Entonces, son importantes tenerlos. O sea, me acabó el tiempo, pero creo que eso es lo último. Bueno, lo que le decía, que anticitrulina y factor reumatoideo pueden llegar a casi hasta el 100%. Esto es un metaanálisis que concluye que los anti-CCP son más específicos que el factor reumatoideo y que predicen mejor el desarrollo de las lesiones erosivas. Tener en cuenta los factores de mal pronóstico en estos pacientes. Tenemos los nuevos anticuerpos que son los anticarbamilados, en el cual tenemos pacientes con altrala que queda positivo, son de gran ayuda diagnóstica en el diagnóstico, sobre todo cuando son anticitrulina negativos. Los factores de desenlace que son de gran ayuda porque ahí están los marcadores de proteína C reactiva BCG. Y lo último que viene es la parte de imagenología. Solamente le quise traer el ultrasonido, que lo estamos utilizando cada vez más porque nos puede detectar el paciente si tiene una artritis, una enfermedad temprana, porque podemos detectar más rápidamente con una ecografía si tiene el paciente inflamación. Muchas gracias. Preguntas.